Muy buenas noches, Dios les bendiga. Es un placer para mí estar aquí para compartir el mensaje de la palabra de Dios con todos ustedes, saludarles de una manera muy cordial también. El tema que nos compete en esta noche se llama provisión en medio del desierto. Y vamos a estar escudriñando un pasaje de la Escritura que lo encontramos en Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21. Ese pasaje de la Sagrada Escritura nos dice que el Señor Jesucristo abordó una barca en un momento dado con miras a trasladarse a un lugar alejado y desierto porque quería descansar. Los pasajes paralelos, es decir, los pasajes en los otros evangelios que hablan del mismo tema, nos dicen que esa era la causa. Jesús estaba teniendo jornadas muy duras de ministerio y él quería retirarse un poco con sus discípulos para descansar. Sin embargo, aunque esa era su intención, Mateo nos dice que la gente supo de sus intenciones y también supo a dónde se dirigía el Señor Jesucristo en aquella barca, de tal manera que una gran multitud fue hacia allá caminando y ellos llegaron antes que el Señor Jesús a aquel destino. De tal manera que cuando Jesús llega a la orilla donde él pretende llegar y desembarca, se encuentra con que hay una gran multitud de personas que le están esperando ahí. Tuvo compasión de ellas, a pesar del cansancio, a pesar de que él quería tener un retiro de reposo, se compadeció de la gente, es decir, sus entrañas fueron movidas y él estuvo dispuesto a ministrarlas. Y lo hizo con todo su ser. Él les ministró la palabra de Dios, les enseñó la escritura y también sanó a los que de ellos estaban enfermos. La palabra dice que él se compadeció de toda aquella gente porque eran como ovejas sin pastor. Esos beneficios hizo el Señor a favor de aquella gente, pero otro beneficio que él llevó a cabo a favor de aquellos fue una milagrosa provisión, sí, una gran provisión en medio de aquel desierto. Y es precisamente de este acontecimiento del que yo le quiero hablar. Ahí nos vamos a centrar en este último acontecimiento que tiene que ver con aquella provisión que el Señor les dio a aquellas personas en medio del desierto. Y vamos a abordarlo por fases, ¿te parece? La primera fase de este acontecimiento tiene que ver con la causa de la provisión. ¿Qué fue lo que llevó al Señor Jesucristo a hacer ese milagro de provisión tan espectacular entre aquellas personas? ¿Qué fue lo que lo movió, lo que lo llevó allá? Fue la necesidad que la gente tenía, en este caso específicamente de comer. Las personas tenían hambre. La Biblia dice que cuando llegó la tarde, ya estaba anocheciendo, después de algunas horas de ministración, recuerda que el Señor Jesús les estaba enseñando la palabra y los estaba sanando. Después de algunas horas de estarlos ministrando, se acercaron sus discípulos con él y le dijeron, Señor, ya está anocheciendo, estamos en un lugar apartado, lejano, porque ciertamente ahí donde estaban tan retirados como de kilómetros de las poblaciones más cercanas. Recuerde que Jesús se retiró para descansar. Entonces le dijo, el lugar es desierto, está retirado, ya es tarde, despacha a la gente para que vayan a las aldeas y compren de comer. Eso quiere decir que los apóstoles, los discípulos, habían alcanzado a mirar esa necesidad palpable en ese momento. La gente tenía hambre, la gente tenía necesidad de comer. Recuérdese que habían caminado muchos kilómetros, ya de por sí eso da hambre. Y aparte de eso, habían estado una buena cantidad de horas en ese lugar, mientras el Señor Jesús, percibiendo entonces esa necesidad, dice, mándalos para que compren de comer. Entonces el Señor Jesús les hace una propuesta y les dice, vayan ustedes y denles de comer. Aquello como que les impresionó a los discípulos y dijeron, no tenemos no más de que 5 panes y 2 peces aquí. ¿De dónde les vamos a dar de comer nosotros? De hecho, esos 5 panes y esos 2 peces no eran ni siquiera de ellos. Los pasajes paralelos en los otros evangelios nos dicen que era un niño de la multitud. El que traía esos panes y esos peces era su lonche, el único que venía preparado. Y ellos lo tomaron de ese niño y es entonces que el Señor le dice, no tenemos nomás de que 5 panes y 2 peces aquí.
La necesidad era gigantesca en ese momento. Podemos imaginar, estamos hablando de más de 20,000 personas hambrientas en ese momento. ¿Por qué digo que 20,000? Es más, algunos dicen que eran hasta 25,000 personas en ese lugar. ¿Por qué se reflexiona que fue esa cantidad de personas? Porque Mateo dice que eran 5,000 hombres, pero que todos ellos estaban acompañados de mujeres y de niños. Es decir, que había hermanas de esos hombres, había esposas de esos hombres y también los niños de aquellos varones. Si tenemos en cuenta que los hebreos, los judíos, no eran de familias pequeñas, sino que su costumbre eran familias grandes, podemos inferir que cada uno de ellos llevaba una buena cantidad de niños, así que por lo bajito eran de 20 a 25,000 personas. La necesidad en aquel momento era gigantesca y lo único que podían ofrecer los apóstoles eran esos 5 panes y 2 peces. Pero ¿para qué iba a servir aquello? Y para colmo de males, toda aquella muchedumbre iba desprevenida. Nadie llevaba qué comer. La situación era demandante. Es que la necesidad muchas veces se presenta de manera imprevista, ¿no es cierto? Y a veces la necesidad es muy grande. Yo creo que en este tiempo, hablando en relación a lo que estoy mostrando aquí en el pasaje, que se presenta una grande necesidad, yo creo que en este tiempo, sobre todo tomando en cuenta en que estamos ahora llegando al día 120 del confinamiento, estoy seguro que a muchas personas de ustedes que me oyen les ha tocado la necesidad más de una vez, en diferentes ocasiones. Yo le digo a todos ustedes, anímense porque es precisamente en esas condiciones cuando la compasión del Señor Jesucristo se mueve para actuar a favor. Encontramos en este pasaje que lo que movió al Señor Jesucristo a enseñar la palabra de Dios, a sanar a los que estaban enfermos y alimentar a toda aquella multitud fue su compasión. Fue que sus entrañas se conmovieron a favor de toda aquella gente necesitada de diversas maneras, entre ellas el hambre que tenía aquellas personas. Así que si su compasión lo movió a actuar de esa manera para con aquellas personas, usted puede estar seguro que el Señor Jesucristo se compadece de usted también, ahora mismo, de tal manera que sus necesidades serán siendo provistas, seguirán siendo provistas. El Señor va a seguir proveyendo para esas necesidades porque su compasión también es para usted. De hecho, la necesidad suya y la compasión de Cristo son la causa de su provisión. Y esto debe conectarnos con la segunda fase de este acontecimiento glorioso que tuvo lugar allá en el desierto. Esta segunda fase nos muestra el medio de la provisión. ¿Cuál fue el medio que el Señor Jesucristo utilizó para proveer tan espectacular necesidad o para satisfacer tan espectacular necesidad entre aquella gente? Fue la multiplicación de los recursos. No tenemos no más de que 5 panes y 2 peces. Eso fue lo que dijeron los apóstoles. ¿Qué les dijo el Señor Jesucristo? Tráiganmelos. Ellos ya habían dicho, pero ¿qué es esto para tantos? Los pasajes paralelos también lo dicen, que no faltó uno de los discípulos que dijera, ¿qué es esto para tantos? Pues usted imagíneselo. Pero el Señor Jesús dijo, tráiganlos. Yo lo voy a resolver. Cuando Él toma el pan y toma los peces, Él levanta los ojos al cielo, según lo dice San Mateo, bendice aquel alimento y empieza a repartírselo a los discípulos. Eran 12 y todos ellos a su vez empezaron a repartirle a la multitud que ya había sido recostada en la hierba verde, según lo dice el evangelista. Estaba sucediendo algo extraordinario porque de aquellos recipientes donde cortaban el pan y los peces, empezaban a darle a las personas y le daban a uno y le daban a otro y le daban a otro y a otro y a otro. Y no cesaba la fuente del pan y de los peces, de tal manera que la Escritura dice que todos comieron y se saciaron. Es muy importante notar las dos expresiones. Dice la Biblia que comieron, pero no solamente vamos a dejarlo ahí porque pudiéramos pensar que mal comieron con esos
ese alimento, pero dice que se saciaron y que los hombres que comieron fueron 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Si tomamos en cuenta el número de comensales, ya le dije que eran más de 20,000 personas. Algunos señalan 25,000. Es decir, si tomamos en cuenta que son 25,000 personas las que comieron y que esas 25,000 comieron cuanto quisieron, es decir, hasta que quedaron satisfechos, hasta que dijeron ya no. Y si tomamos en cuenta también que esos 5,000 hombres eran muy buenos para comer, porque cuando hablamos de los varones, en términos generales, hablamos de una buena capacidad para comer. Así que si aunamos todavía a esto, que estaban hambriados, si me permite la expresión, porque habían venido de lejos y habían durado mucho tiempo ahí, ¿puede usted imaginar la cantidad de alimentos que fue consumida? Es decir, que aquella fue una mega provisión en medio del desierto. Alabado sea el nombre precioso del Señor Jesucristo. Una mega provisión en el desierto. Aquí entonces cabe hacer una pregunta. ¿Usted acaso se siente como si estuviera en medio del desierto donde no hay de dónde echar mano? A veces las personas se sienten así por las situaciones por las que atraviesan. ¿Se siente tal vez usted de esa manera? Quiero decirle que el Señor Jesucristo puede y tiene la voluntad de multiplicar sus recursos con el fin de que sus necesidades más básicas sean suplidas. Yo creo que es muy oportuno enfatizar esta verdad por el temor que a veces hay en las personas. Siempre el qué comer y el qué beber son cosas que prevalecen, o cómo suplir las necesidades fundamentales son preocupaciones que prevalecen en la mente y el corazón de las personas. Recuerda esto, el Señor siempre va a multiplicar sus recursos, pocos o muchos, de tal manera que sus necesidades fundamentales sean suplidas. Es lo que la palabra del Señor nos enseña en este pasaje. Mire, hace unos días, a la casa de su servidor, de mi esposa, aquí, se presentó un caballero con una apariencia un tanto descuidada, con sus vestidos rotos y sucio. Él decía que venía del sur del país y que se dirigía al país del norte, a los Estados Unidos. Me dijo, tengo 6 horas que vengo caminando por las vías. Por allá en cierto lugar dejé a mi esposa y a mis hijos porque me acompañan, pero ahí los dejé y yo he salido con estos rumbos para tratar de conseguir algo, dijo. Ando buscando algo de comer y ando buscando una prenda de vestir. Así que Dios nos dio la oportunidad de compartirle al hombre, al caballero, algunas prendas de vestir. Le compartimos también un par de zapatos porque decía que ya sus zapatos estaban rotos de la suela y tenía dificultades para caminar. Pudimos compartirle un par de zapatos y también un poco de alimento. Pero cuando él juntó lo que nosotros le dimos, por gracia de Dios, observamos que él traía una bolsa más también ya cargada de provisiones y seguramente traía ya algunas monedas en su bolsa. Lo que quiero decirle es que observe a este hombre, un peregrino, una persona que no era de aquí, cero contactos, cero conocidos, sin trabajo, sin nada, a la aventura. Pero cuando él deja a su esposa y a su hijo donde los dejó y viene a las calles aquí de la colonia, de traer las manos vacías, el Dios de la providencia, el Dios de la gracia, le multiplicó bendiciones. Llegó aquí a estas calles con las manos vacías y de pronto bajó, descendió para ir con su esposa y sus hijos, ya con prendas de vestir, con calzado, con alimento y seguramente con monedas en sus bolsillos. Ese es nuestro Dios que no desampara, nuestro Dios que dice la Escritura, que es el que hace brillar el sol sobre malos y buenos y el que hace llover sobre justos e injustos. Claro que tenemos que hacer lo nuestro, lo que nos corresponde, pero Dios hará lo suyo. Usted puede tener esa seguridad. Este caballero, por ejemplo, hizo lo que le correspondía, dejó a su familia allá, vino a las calles, tocó las puertas, pero Dios multiplicó bendición en sus manos de tal manera que tuvo que llevar.
El Señor le multiplicó a él. ¿Cree usted que Dios no le dará provisión a usted? ¿Cree usted que Dios no le multiplicará los recursos a usted en medio del desierto? Sí lo hará, sí lo va a hacer. Lo podemos asegurar con todo nuestro corazón a la luz de lo que la palabra de Dios dice. De esta manera, podemos pasar a la tercera fase de este acontecimiento. Ya vimos que hay una causa por la que aquello ocurrió. Había una necesidad y el Señor Jesús manifestó su compasión. Ya vimos que Él utilizó un medio. Ese medio es su poder multiplicador, multiplicando los recursos, pocos recursos que había ahí, pero que los hizo muchos. Y ahora vamos en esta tercera fase a hablar de el cuidado de la provisión. El cuidado de la provisión. Usted debe de estar de acuerdo conmigo en que la provisión, la multiplicación de los bienes que el Señor nos da, debe cuidarse. El pasaje nos dice que la multiplicación aquella fue tan grande, tan poderosa, que no solamente todas aquellas personas comieron y se satisficieron, es decir, quedaron satisfechas, todos los 25,000, sino que sobró mucho. Es lo que el testimonio de Mateo, ahí en el capítulo que estamos estudiando. Sobró muchos pedazos donde la gente estaba comiendo y quedó tirado en el césped o ahí en los tendidos donde ellos estaban tomando el alimento, muchos pedazos. De tal manera que el Señor Jesucristo le dio una orden a los discípulos que fueran y recogieran todo lo que había sobrado. Note que no lo dejaron ahí, ni tampoco ordenó que lo levantaran para que lo pusieran en el cesto de la basura, sino que levantó que lo recogieran porque seguramente le iban a dar un uso digno, un uso adecuado. La Biblia dice que ellos recogieron 12 cestas llenas de aquello, que seguramente lo utilizaron más adelante de una manera excelente, porque la Biblia nos muestra no solamente en ese pasaje, sino en otros, que el Señor Jesucristo era previsor, el Señor Jesucristo era buen administrador. El Señor Jesús no derrochaba, no desperdiciaba y no usaba mal, sino que utilizaba bien todos los recursos. No solamente Él tenía esa costumbre, sino que Él enseñó a sus discípulos a actuar de la misma manera, y a través de la enseñanza que le dio a ellos, esa enseñanza llega a nosotros para que a su vez nosotros apliquemos ese principio. Buena administración, buen manejo de lo que Dios nos da y de lo que Él nos da la gracia de que sea multiplicado en nuestras manos. Yo creo que todos hemos experimentado eso. Yo lo he experimentado, creo que usted también. Aquí en nuestras manos la bendición ha sido multiplicada. Vamos a manejarla bien. Es la enseñanza que el Señor nos deja en esa última fase de este grandioso acontecimiento. A propósito de esto que le estoy diciendo, hace que se dedicaba a extraer uranio. El uranio es un metal radiactivo que tiene varios usos, pero que el uso más común que este tiene que ver con asuntos de carácter. Esta empresa en aquellos años en México se dedicaba a extraer el uranio precisamente para empujar un proyecto nacional, un proyecto nuclear que en ese tiempo había. Era tan próspera aquella empresa que sus empleados vivían cómodamente, estaban prósperos económicamente, prosperaron tanto económicamente sus empleados que se dice que algunos de ellos llegaron a reaccionar de una manera equivocada cuando vieron que sus bienes se multiplicaron tanto. Es decir, que algunos de ellos, no todos, pero algunos se dice, tomaron ciertas actitudes de derroche, de mal uso, de despilfarro, de desperdicio de aquellos bienes que estaban tomando a manos llenas. Se dice que algunos de ellos llegaron a cometer el acto de encender cigarrillos con billetes. Desde luego estoy hablando de personas que no eran cristianas, pero usted imagina esa escena, encendiendo cigarrillos con billetes, porque era tanto lo que recibían que se daban ese lujo, vamos a ponerlo entre comillas, porque no era ningún lujo, era un despilfarro, era un desperdicio, era una forma irresponsable de tratar, lo digo con grande respeto, las bendiciones que Dios les había dado. Pero lamentablemente,
Les duró poco tiempo ese gusto porque por cuestiones de carácter político, de la noche a la mañana, ese proyecto nuclear que el país tenía fue cancelado. Y como la empresa subsistía a causa de ese proyecto, también la empresa sucumbió. La empresa desapareció y dejó en crisis a los acomodados empleados de esa empresa. Se quedaron en crisis. Muchos no aprovecharon la provisión. ¿Por qué le cuento esto? Porque es necesario que aprendamos en cabeza ajena. No desperdicie lo que tiene. No lo maluse, no lo derroche. Cuide lo que el Señor le ha provisto, tal y como Él nos lo ha enseñado en este capítulo 14 del Evangelio según San Mateo que estamos estudiando. En esa última enseñanza hay que poner atención y hay que aplicar ese principio. Cuide la provisión, cuide la multiplicación de los recursos que el Señor nos ha concedido en tantas ocasiones. Cuide su dinero, cuide su casa, cuide su auto, su ropa, sus muebles, su alacena. Cuide, por favor, su familia, su matrimonio. Cuide su vida espiritual. Cuide su salvación. Si usted es un cristiano, una persona que ha nacido de nuevo, por favor, cuide su salvación. Todas estas que he mencionado y muchas que no mencioné son bendiciones que Dios ha multiplicado sobre nosotros. El Señor nos ha concedido, no podemos menos que tener cuidado con ellas. San Pablo dijo que es necesario que los administradores sean hallados fieles. Y usted y yo somos administradores de todo lo que el Señor nos ha provisto y de lo que Él ha multiplicado en diversas ocasiones. Estas son declaraciones muy importantes que ojalá tomemos en cuenta todos. Lo deseo con todo mi corazón. Creo que este tiempo por el que estamos pasando bien se puede calificar como un desierto. Estamos en medio de un desierto, pero creo que el Señor está multiplicando en medio de este desierto y hay que aprovechar eso. Por eso digo, hay que cuidar lo que el Señor nos da. Permítame terminar esta reflexión contándole el testimonio de una hermana que pastoreamos hace un buen tiempo, mi esposa y su servidor. Ella ya está con el Señor. Esta hermana siempre manifestó ser una hermana de fe. En una ocasión dio su testimonio y dijo: hermanos, estaba yo pensando que el gas se iba a terminar porque ya tenía tiempo utilizándolo. Usted sabe que uno tiene medido más o menos, ¿verdad? El gasto que hace, cuánto tiempo le duran las cosas. Usted sabe cuánto le dura el gas, cuándo ya está terminándose. Ella sabía que estaba a punto de terminar, según ella lo testifica, pero no tenía ni un peso partido por la mitad. Y esta hermana, con su actitud típica de fe, dijo: pero yo salí al patio y fui a donde estaba el tanque de gas, le puse las manos y dije: Dios, multiplica por favor este gas porque no tengo ni un peso partido por la mitad. La hermana contenta testificó que a partir de esa oración el gas le duró todavía 6 meses más. Puede imaginarlo, ya se estaba terminando, pero después de aquella oración todavía duró aquel mismo gas contenido en el tanque 6 meses. Ese es un milagro de multiplicación, claro que sí. Así como se dio la obra de Dios en aquella ocasión que estamos platicando en Mateo capítulo 14, ¿por qué no creer que se da en situaciones contemporáneas? Ese caso de la hermana es una situación similar. Sin embargo, estoy tratando de decirle que todos debemos orar por el tanque de gas cuando se va a terminar, para que Dios lo multiplique y así no comprar gas. No estoy pretendiendo decir eso, porque no debemos estandarizar la experiencia de las diferentes personas. Creo que puede volver a ocurrir, pero yo no creo que tenga que ser una experiencia estándar de cada ocasión. No quiero decir eso, pero lo que sí quiero decir es que un principio bíblico es que cada vez que usted atraviese por algún desierto de esta vida, de una forma o de otra, el Señor multiplicará sus recursos. Eso sí es un principio y eso sí lo quiero decir. Yo creo que esta noche sería muy saludable, justo y necesario
que le demos gracias al Señor por la provisión que nos ha dado, por la forma en que nos ha multiplicado. Sé que hay muchos de los que me están oyendo, por no decir que todos, que estamos en una posición en que debemos darle gracias a Dios, exaltarlo, porque no nos ha abandonado, nos ha multiplicado. ¿No es verdad? Pero vamos a aprovechar también esta oración para orar por cualquier persona que en este preciso momento esté necesitando un milagro de multiplicación. Amado Dios, basados en tu poderosa palabra, en estas verdades grandiosas que manifiesta Mateo, te alabamos y te bendecimos. No hay palabras, Señor, para agradecerte. ¿Cómo puedo decirte gracias, Señor? Gracias, gracias por tu bondad, por la manera en que has manifestado tu compasión para con nosotros y cómo en medio del desierto has multiplicado nuestros recursos. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos con todo nuestro corazón. Creo que es justo y es necesario que elevemos esta acción de gracias y esta alabanza, esta honra y esta gloria para ti. Al mismo tiempo, te ruego por cualquier persona que esté necesitando en este momento, en este desierto, un milagro de multiplicación. Si tú lo hiciste allá, tú puedes hacerlo aquí y ahora. Y yo te ruego que extiendas tu diestra y obres a favor de esa persona, de esa familia. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Qué bella es la palabra del Señor. ¿Sabe qué? El Señor Jesucristo va a seguir multiplicando. Crea que así será, así va a ser. Gracias por escucharme. Tengan muy buenas noches. Dios los bendiga.